Imagínate esto, es el año 2000. Blockbuster es el rey del mundo. Es un gigante con 9.000 tiendas, ganancias de miles de millones de dólares y un logo azul y amarillo que es sinónimo de noche de película en familia. Se sienten absolutamente invencibles. En ese mismo año, un emprendedor relativamente desconocido llamado Reed Hastings, cabreado por una multa de $40 que tuvo que pagar por devolver tarde la película Apolo 13, camina hacia el Nido del León, las oficinas centrales de Blockbuster. No va buscando guerra, va con una oferta de paz. Hastings, junto a su cofundador Mark Randolph, se sienta frente al CEO de Blockbuster, John Antioco. La propuesta es simple: cómpranos. Te vendemos nuestra pequeña startup, un servicio de alquiler de películas por correo llamado Netflix, por solo $50 millones. A cambio, nosotros nos encargaremos de construir y manejar toda la presencia online de Blockbuster. Juntos, dominaremos el futuro del entretenimiento. ¿Y cuál fue la respuesta de Antioco? Se rió. Literalmente, se rió en sus caras. Los informes dicen que tuvo que esforzarse para no soltar una carcajada completa y mantener la compostura. Para el CEO del imperio del video, Netflix era una broma. Una hormiga insignificante que se atrevía a proponerle un trato al elefante. Los despachó de su oficina casi con condescendencia. Esa risa, esa simple y arrogante carcajada, se convertiría en la sentencia de muerte más cara de la historia corporativa moderna. Un error de 50 millones que terminaría costándole a Blockbuster no solo su corona, sino su existencia entera. Lo irónico es que Blockbuster no murió por falta de dinero, ni por falta de oportunidades. Murió por una adicción tóxica a su propio modelo de negocio. ¿Sabes de dónde venía el 12% de sus ingresos totales? De las multas por retraso. Sí, esas mismas multas que enfurecían a sus clientes, como la que le cobraron a Reed Hastings. Blockbuster, en el fondo, había construido un modelo que se beneficiaba de la inconveniencia de sus propios clientes. Odiaban a sus clientes, pero amaban su dinero. Netflix, en cambio, nació de la frustración del cliente. Su promesa era simple: sin multas, sin fechas de devolución, sin salir de casa. Blockbuster creía que estaba en el negocio de alquilar casetes y DVDs. Netflix entendió algo mucho más profundo. Estaban en el negocio de la comodidad. Estaban en el negocio de servir al cliente. La caída de Blockbuster y el ascenso meteórico de Netflix no fue suerte. Fue el resultado de 3 movimientos brillantes y despiadados de canibalismo estratégico que Netflix ejecutó a la perfección y que Blockbuster, por cobardía y arrogancia, nunca se atrevió a imitar. El primer movimiento maestro de Netflix fue quemar los barcos. Cuando su negocio de envío de DVDs por correo empezó a despegar y a generar millones, Reed Hastings no se durmió en los laureles. Miró al horizonte y vio una ola gigante que se acercaba, una ola llamada streaming. La mayoría de los CEOs hubieran protegido su gallina de los huevos de oro, el negocio de DVDs. Pero Hastings hizo lo impensable. Decidió competir contra sí mismo. En 2011, tomó una decisión que enfureció a millones de suscriptores y que hizo que Wall Street lo llamara loco. Anunció que separaría el negocio de DVDs del negocio de streaming. Si querías ambos, tendrías que pagar por 2 suscripciones separadas, un aumento de precio de casi el 60%. El resultado fue un caos. Perdieron 800,000 suscriptores en un trimestre y las acciones de la compañía se desplomaron un 77%. Parecía un suicidio empresarial. Pero Hastings entendía un principio fundamental. Si él no mataba su propio negocio de DVDs, alguien más lo haría. Prefería ser el caníbal de su propio éxito que la presa de un competidor. Estaba quemando los barcos para forzar a su empresa y a sus clientes a marchar hacia el futuro digital sin posibilidad de retirada. Mientras tanto, ¿qué hacía Blockbuster? Se aferraba desesperadamente a sus tiendas físicas. Esas miles de tiendas que alguna vez fueron su mayor fortaleza se convirtieron en anclas de plomo que los arrastraban al fondo del océano. Invirtieron en remodelarlas, en vender palomitas y en intentar competir con un modelo obsoleto.
en lugar de tener el valor de quemar sus propios barcos y lanzarse de cabeza al streaming, incluso cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo con su propio servicio Blockbuster On Demand. Pero el miedo a dañar las ventas de sus tiendas físicas los paralizó. El segundo movimiento fue la obsesión por los datos. En Blockbuster, las decisiones sobre qué películas comprar y cuántas copias poner en cada tienda se tomaban como se hacía en el siglo XX, basándose en la experiencia y la intuición de ejecutivos en trajes caros sentados en una sala de juntas. Confiaban en su olfato para el éxito. Netflix, por otro lado, estaba construyendo un arma secreta, un algoritmo. Desde el primer día, rastrearon cada clic, cada película que añadías a tu lista, cada vez que pausabas, retrocedías o abandonabas un programa a la mitad. Acumularon una cantidad de datos sobre el comportamiento del consumidor que no tenía precedentes. No solo sabían qué te gustaba, sabían por qué te gustaba y podían predecir qué te gustaría a continuación, a veces incluso antes de que tú mismo lo supieras. Esta obsesión por los datos culminó en el año 2013 con una jugada maestra, la producción de House of Cards. Para el mundo exterior, parecía una apuesta arriesgada. Invertir $100 millones en una serie sin siquiera grabar un piloto era algo inaudito. Pero para Netflix no era una apuesta, era una certeza matemática. Sus datos les decían que una gran cantidad de sus usuarios amaba las películas del director David Fincher. Sabían que las películas protagonizadas por Kevin Spacey siempre funcionaban bien en su plataforma. Y sabían que la versión británica original de House of Cards tenía un seguimiento de culto. Juntaron las tres piezas, Fincher, Spacey y un drama político. El algoritmo les dijo que el éxito no era probable, era prácticamente inevitable. Y así fue. House of Cards no solo fue un éxito masivo, sino que transformó a Netflix de un distribuidor de contenido a un creador de contenido de primer nivel, cambiando para siempre las reglas de Hollywood. Blockbuster, con sus decisiones basadas en la intuición, nunca tuvo una oportunidad. El tercer y último movimiento fue la creación de una cultura de libertad y responsabilidad. Mientras Blockbuster se hundía en la burocracia corporativa, con manuales de procedimientos y una jerarquía rígida, Netflix estaba forjando una de las culturas de trabajo más famosas y despiadadas de Silicon Valley. Su filosofía, resumida en su famoso Culture Deck, era simple. Somos un equipo, no una familia. Establecieron una política radical: pagar los mejores salarios del mercado para atraer al mejor talento. Pero la contrapartida era brutalmente honesta. Si tu rendimiento era simplemente bueno o adecuado, te daban una generosa indemnización y te mostraban la puerta. Solo la excelencia era aceptada. Eliminaron las políticas de vacaciones, permitiendo a los empleados tomarse todo el tiempo libre que quisieran, siempre y cuando cumplieran con sus objetivos. Confiaban en los adultos para que se comportaran como adultos. Esta cultura de alta densidad de talento y baja burocracia les dio una agilidad increíble. Podían pivotar, experimentar y tomar decisiones 1000 veces más rápido que el lento y pesado gigante que era Blockbuster, atrapado en sus propias reglas y comités. La agilidad cultural de Netflix fue el motor que les permitió ejecutar sus audaces estrategias de canibalismo. La historia de Netflix y Blockbuster es más que una simple historia de negocios. Es una advertencia sangrienta, una lección escrita con la tinta roja de la bancarrota. Y la lección es esta: el éxito de ayer es el mayor enemigo del éxito de mañana. Blockbuster se enamoró de su producto, de sus tiendas físicas, de sus estanterías llenas de plástico. Se enamoró de la forma en que hacían las cosas. Netflix, en cambio, se enamoró de su cliente. Se obsesionó con resolver sus problemas y anticipar sus deseos. La moraleja es clara y contundente. Nunca tengas miedo de destruir tu propio producto, de canibalizar tu propia fuente de ingresos, si eso significa construir el futuro. Porque si no lo haces tú, ten por seguro que alguien más lo hará. Alguien más joven, con más hambre y sin nada que perder, vendrá y te devorará sin piedad.
Si estás listo para dejar de aferrarte al pasado, si quieres aprender a pensar como un caníbal estratégico y liderar la próxima revolución en tu industria, entonces estás en el lugar correcto. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado, no olvides darle a like y, lo más importante, suscríbete para no perderte más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.